Podríamos leer en Filipenses, capítulo 3. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí por el momento. Meditaba un poco, hermanos, en algunas cosas que se nos decían el día de ayer y algunas otras que podíamos quizá meditar durante el culto. Y pensaba un poco en cuando hablamos sobre el tema del conocimiento. Y comparado con las glorias que nosotros podemos conocer del Señor, de las cuales hemos hablado el día de hoy durante el culto, pero también en el sentido de la profecía, porque el día de ayer hablábamos sobre el hermano Ricardo nos hablaba sobre la profecía, y podíamos ahí también ver cuál era alguno de los valores de por qué conocer de la profecía. Y quizá algunos lo pueden ver como en el sentido de conocer hechos futuros, cosas que aún no han pasado y que van a suceder, pero también se nos hablaba un poco sobre conocer la mente de Dios, saber cómo es que este Dios perfecto y que quizá nuestra mente humana no puede llegar a comprender en su totalidad piensa, y cómo son sus planes y su visión del futuro para la humanidad, pero también para cada uno de los creyentes. Y pensaba también en ese mismo sentido cómo todo este conocimiento, todo esto que nosotros podemos aprender y tratar de asimilar en nuestra vida y en nuestra mente, que está encerrado aquí en la palabra, puede ser quizá un poquito abrumador para algunos, porque si pensamos quizá en nuestro día a día no tenemos tan presente la gloria del Señor, no la tenemos tan presente en el sentido de su magnificencia y todo lo que podemos meditar, como lo hemos hecho el día de hoy durante el culto, y todas estas cosas quizá cuando nos presentamos en un día domingo en el culto, o leemos la palabra, o tenemos quizá algún momento de meditación, esto también nos puede parecer quizá impresionante, porque cómo nosotros hemos llegado a este punto en el cual podemos leer la palabra, podemos saber lo que va a suceder, podemos tener la certeza, la calma y la tranquilidad de saber cuál es nuestro destino, y todo por la gracia de Dios. O sea, por la gracia de Dios nosotros hemos venido a conocer, a entender, a comprender lo que el Señor nos quiere hablar. Ayer se hablaba también de que toda la revelación de Dios está en su palabra. No hay nada más que necesitamos conocer o saber que no esté en su palabra. Y por eso es que también es importante saber cómo trazar la palabra por medio de, como lo habíamos quizá meditado un poco el día de ayer, a través de las dispensaciones. Esa es una forma que nosotros podemos trazar la palabra, llevarla a un contexto y comprenderla de mejor forma. Pero fuera de esto quisiera también llevarlo un poquito, aterrizarlo un poco a nuestra vida práctica, en el sentido de
cómo hombres llegaron a percibir lo que significaba el conocer a Dios, el conocer al Señor Jesús y entender sus caminos. Y me acordaba de estos versículos aquí en Filipenses porque el apóstol Pablo, cuando entendemos su vida, podemos meditar un poco en cómo fue que él vivió hasta al menos lo que podemos leer en el libro de los Hechos, y podemos entender qué es lo que significó para él este conocimiento. Cuando a él se le presentó el Señor en camino a Damasco, el Señor se presentó en gloria. Él no sabía quién era y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese punto en adelante la vida del apóstol Pablo cambió radicalmente, partiendo porque su nombre fue cambiado de Saulo de Tarso a Pablo, y que ahora él entraría en este conocimiento de quién era el Señor. Y no tan solo el conocimiento lo llevaba a dar su vida entera, como podemos leer en este capítulo, sino que el conocer al Señor lo llevó a sacrificarse por completo. Después vemos que el Señor le habla a ¿cómo se llama el que lo bautizó? Ananías, sí. Le dice: tengo que hacerle saber, parafraseando un poco, cuánto es necesario sufrir a causa de mi nombre. Y el apóstol Pablo llega a ese conocimiento del Señor y se da cuenta que todo lo que él tenía desde antes, desde ese punto en el cual él iba camino a Damasco, todo lo que él antes había vivido, todo lo que antes para él era importante, era preciado en su corazón, ya no valía nada. No valía nada, y lo podemos leer aquí dentro de las cosas que dice el apóstol. Aquí el capítulo 3 tiene un subtítulo en mi Biblia que dice: el valor infinito de conocer a Cristo. Y creo que es importante también, creo que es muy bonito como lo dice, porque el valor de conocer al Señor es infinito. Y cuando tenemos eso presente, no existe nada de mayor importancia, o no debiera haber nada que sea de mayor importancia para nosotros que eso. Han habido tantos miles de hombres que han dejado todo lo que tenían por causa del Señor, y uno pudiera preguntarse, primeramente uno tiene que mirarse a sí mismo y decir: ¿qué es lo que yo estoy dejando por el Señor? Creo que eso es lo primero que uno lo lleva a pensar, pero también uno sigue meditando en el apóstol y encuentra precioso cómo él, con la pasión con la cual él podía describir esto, él dice que todo lo estimaba como pérdida por amor de ganar a Cristo, por el valor de conocer a Cristo. Creo que la versión Reina Valera dice: la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocer al Señor es algo tan precioso, es algo que es capaz de llenar el alma, es capaz de cambiar radicalmente la vida de hasta el más miserable pecador. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que darle el valor que merece el conocimiento del Señor, pero también el apreciarlo y el amarlo. Y lo interesante de lo que Pablo nos describe aquí es que él llegó, por todo lo que él dejó, él llegó a conocer cosas que incluso quizá nosotros no seamos capaces de conocer. Él tuvo visiones del cielo, visiones excelentes que lo llevaron a un conocimiento quizá dentro de la cristiandad de los más excelsos que ha habido. Y este fue quizá podríamos decir el premio de todo lo que él sacrificó. Él entregó su vida al Señor para siempre, y gracias a ese sacrificio es que nosotros también podemos conocer tantas verdades y principios. Toda la revelación de la iglesia que le fue entregada a él, nosotros somos beneficiarios de ese ministerio, de lo que el Señor hizo en la vida de él, y cómo él ahora puede decir que todas las cosas que antes para él eran importantes ya no lo son. Y creo que es muy precioso que nosotros podamos valorar todo el conocimiento que podemos llegar a tener del Señor, tanto con el culto, cuando pensamos en la adoración celestial, cuando pensamos en las glorias del Señor, cómo es que este mismo Señor que estuvo desde la eternidad pasada con el Padre, bajó aquí y estuvo en un pesebre siendo un bebé,
cómo creció también, anduvo en esta tierra en perfección, y cómo su ministerio glorioso y perfecto culminó en la cruz, cumpliendo toda la obra que el Padre le había encomendado, pero también resucitando y ascendiendo hacia el cielo. Entonces, solamente quizá para resumir, que podamos seguir meditando en las glorias del Señor, que la excelencia y el querer alcanzar el conocimiento cada vez más pleno de lo que es Cristo, por muy infinito que sea, creo que todos podemos seguir, podemos tratar de alcanzar un conocimiento aún mayor, pero que ese conocimiento, como lo dice aquí también el apóstol, en el versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Creo que eso es lo que siempre debiese motivarnos a seguir conociendo más del Señor, ser cada día más como él, en su muerte, como dice aquí el apóstol Pablo. Y creo que todos los apóstoles llegaron a conocer un poco a través de su muerte, cómo ellos murieron, pero también cómo ellos vivieron, a ser un poco más cercanos al Señor, un poco más parecidos a Él. Y también debiese ser nuestra motivación el conocimiento del Señor que podemos encontrar en la palabra, que también podemos escudriñarla también en libros de ministerios de otros hermanos, nos lleve también a querer parecernos cada día más a Él. Es un aspecto muy práctico y muy quizá de nuestro diario vivir y terrenal, pero de la misma forma que el Señor venía desde la gloria, de una gloria sublime y perfecta, Él también anduvo aquí abajo como un hombre, y estando en esa condición de hombre, Él anduvo en perfección, pero también anduvo en humildad, demostrando amor, gracia y las buenas nuevas que también habían para la humanidad, y cómo ellas podían, cómo el hombre podía ver en el Señor a Dios mismo en eso, en cómo Él se revelaba a través del amor, de la misericordia y de la gracia que Él había venido a repartir, a hablar al hombre de que estaba perdido, pero que en Él podrían encontrar la redención y podrían también cambiar sus vidas, así como el Señor Jesús le hablaba a la mujer en el pozo, que si ella bebiera del agua que Él le iba a dar, no tendría sed nunca más, y que ahora, y después vemos también que Él menciona que ahora a través del Señor se podía adorar al Padre en espíritu y en verdad, y es lo que nosotros también podemos alcanzar, que el conocimiento del Señor Jesús pueda ser una motivación más para cambiar nuestras vidas, una motivación para andar según como Él anduvo, pero también para dejar de lado todo aquello que para nosotros es importante, pero que para el Señor no lo es. Amén. Como decía el hermano, también quiero tomar un breve momento. Hemos visto al apóstol Pablo manifestar lo que él es, pero también en la carta a los Efesios quisiera poner un poquito de atención. Hemos hablado de las glorias del Señor Jesús, el lugar en el cual el Señor nos ha puesto. Hemos recordado en esta mañana, volvemos a repetir, ver al Señor Jesús en la gloria. Y pensaba un poquito en el pueblo de Israel en medio del desierto. Qué terrible es el desierto para el pueblo de Israel. 40 años caminando. Pero cuando ellos tenían que poner la mira en el lugar que se les había dicho, un lugar que fluía leche y miel, el desierto iba a quedar atrás, iban a disfrutar de todas las bendiciones de aquel lugar donde iban a llegar,
Y para nosotros también este mundo es un desierto. Y podemos repetir la palabra, terrible para nosotros. ¿Qué bueno hay en el desierto? Nada. No podemos hacer pie, no podemos instalarnos, poner todas nuestras cosas en este mundo, si no tenemos una esperanza que no está puesta aquí en la tierra. Nuestra esperanza es gloriosa, nuestra esperanza está puesta en los cielos, donde estaremos para siempre con Cristo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el versículo 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aun cuando estamos en este desierto, aun cuando estamos en este mundo, nosotros como creyentes, como rescatados, como escogidos de Dios, y esto llena de gozo, debe llenar de gozo nuestros corazones, que hemos sido escogidos. De antes de la fundación del mundo estábamos en los pensamientos de Dios. Y nos pone, nuestra posición no es aquí en la tierra, sino nuestra posición es celestial, en los cielos. En aquel lugar donde vamos, en el lugar donde está el Señor Jesús. Es una preciosa verdad para el creyente. A veces queremos afianzarnos en este mundo, en esta tierra. Una tierra, un mundo donde la maldad se va multiplicando. Pero no olvidemos que hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos en el amado. Y Dios nos tenía puesto en sus pensamientos. Hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Este no es un camino que lo podemos hacer solos. El Señor va adelante, el Señor hizo la obra completa a nuestro favor. Hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor Jesús, cuando desciende a este mundo, cuando viene a este mundo, dice: he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él lo había enviado. Y en esa voluntad estábamos nosotros, de redimirnos, de salvarnos, de darnos vida eterna. Por lo cual no estábamos ajenos a los pensamientos de Dios. Y algo se decía ayer, somos santos. Y alguien podría decir santos, y nos miramos a nosotros, ¿qué santidad? Pero estamos santificados en Cristo. Por la obra cumplida por Él, por la sangre derramada. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve santos. A través de la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Él nos mira y nos ve un pueblo santo. Y hemos sido escogidos
para alabanza de la gloria de Dios. Un poquito más adelante, el apóstol Pablo, en el versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, le está hablando a los hermanos en Éfeso, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo sabía perfectamente y el conocimiento de estos hermanos, y las oraciones de él estaban puestas en aquellos, como deben estar nuestras oraciones puestas para todos los redimidos. Versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué buscamos en este mundo? Los jóvenes van a la universidad, los chicos van creciendo, los mayores quieren tener un trabajo, quieren tener cada día más, quieren tener un buen auto, quieren buscar conocimiento terrenal, pero es un conocimiento cada día más fuerte del Señor. Conocer más del Señor Jesús. Alumbrando, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una esperanza gloriosa. Hay una esperanza que pronto se cumplirá. Hay cosas que vemos, hoy día en la mañana hemos estado en el culto, tenemos los símbolos, como la palabra nos dice, el pan, la copa. Y esos símbolos los tenemos aquí mientras estemos aquí en la tierra. Pero cuando estemos con Él, hablando de la esperanza, cuando estemos con Él, ya no necesitaremos ni la copa ni el pan, porque son figuras del Señor Jesús, porque lo tendremos a Él, lo veremos a Él, lo veremos tal cual es, y rendiremos el culto perfecto, con todos los redimidos, con todos los santos en gloria. ¿Y cuál la supereminencia, es su supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Allí está, sentado en los lugares celestiales. El sumo sacerdote, cuando entraba a ministrar, cuando entraba al lugar santísimo, todo el servicio que hacía tenía que hacerlo de pie. No vemos un sumo sacerdote sentado. Pero la palabra nos dice que el Señor Jesús está en los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Él terminó su trabajo. Él ahora en los cielos se ha sentado. Ya no es como el sumo sacerdote que tiene que estar de pie. Está sentado esperando el día glorioso en que ha de venir a buscar a su esposa, a su iglesia. Cristo resucitado de los muertos está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¡Qué perfección es la obra de Cristo! ¿Cómo podemos enmudecer nosotros cuando vemos al Señor? Cuando vemos la obra que cumplió. Alguien podría decir, pero físicamente no lo podemos ver a Él. Pero Él dice, donde hay 2 o 3 congregados a mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él está presente. Está en medio nuestro. Es el resucitado. Es aquel que resucitó en el primer día de la semana. Y ahora está en los cielos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, con esto termino. Es la oración que el Señor Jesús eleva al cielo antes de ir a la cruz. En el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado, has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Nuevamente, la fundación del mundo, antes. Nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús quiere que donde Él está, donde Él ha subido a la diestra del Padre, quiere que nosotros también estemos. Y allí estará la iglesia, no en una forma pasiva, sino en alabanza por siempre. Como nuestro hermano nos leía en el libro de Apocalipsis. Todos le rendirán loor al Cordero por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 2. Y quisiera, junto con lo que se ha dicho, que pensáramos en lo siguiente, en el apóstol Pablo, que fue lo que se nos leyó en Filipenses. Cuando él escribió esa carta, habían pasado muchos años desde cuando él se convirtió en el camino a Damasco.
Él ya estaba de hecho encarcelado en su primer encarcelamiento cuando escribió la carta a los Filipenses. Y una de las preguntas que Saulo hizo cuando el Señor Jesús lo encontró en el camino, fue: ¿quién eres, Señor? Y habían pasado entre 30 y 40 años desde ese hecho y él todavía, se nos leyó, todavía buscaba una cosa: conocer más al Señor Jesús. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por lo tanto, el conocimiento del Señor Jesús, basado en la posición que Él nos ha dado, como hemos leído en Efesios capítulo 1, debe ser siempre el anhelo de todo cristiano, joven y anciano. Nunca dejaremos de conocer al Señor Jesús. Matías hacía el énfasis, como en la traducción, o al menos los editores de la Fundación Lockman, que son los que editaron la Nueva Biblia de las Américas, pusieron ese título: el valor infinito. Algo infinito, ¿cierto? Obviamente es algo que es incontable, que no tiene fin, que nunca llegaremos a comprender la plenitud de esto. Incluso cuando estemos en la gloria, si bien seremos como Él, no podremos sondear algo que es infinito, porque la infinitud es un atributo solo de Dios. Y no podremos sondear lo infinito. Por lo tanto, es precioso pensar que estaremos en toda la eternidad conociendo más al Señor Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con Juan capítulo 2? Vamos a hacer algunas aplicaciones y para eso voy a leer el relato que tenemos acá. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenla al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. El Evangelio de Juan, ¿cierto?, nos podría abarcar otras reuniones, pero es precioso cómo en el Evangelio de Juan el Señor Jesús se muestra como aquel que es justamente el cumplimiento de todo lo que Dios esperaba en la nación de Israel. Todo. Esta semana me sorprendí con un versículo cuando dice en Juan, que pareciera ser, es un versículo que está como un poco descolocado, y dice: y él se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a sus casas y él se fue al monte de los olivos. Y ese versículo vino a mi mente cuando estaba leyendo Ezequiel, y dice que la gloria de Jehová se paró en el monte de los olivos antes de dejar la ciudad, dejar el templo, ¿cierto? La gloria de Jehová deja el templo y se va moviendo por etapas, y antes de irse se para en el monte que está enfrente de Jerusalén, que es el monte de los olivos. Y acá tenemos a aquel que es la gloria de Jehová, el Señor Jesús, parándose en el mismo lugar y contemplando a esta nación apóstata y ofreciéndole todas las cosas que Él le ofrece en este Evangelio. Al tercer día, dice, se celebró una boda. ¿Al tercer día de qué? Tenemos que poner atención en todas las cosas que dicen las Escrituras. ¿El tercer día de qué? Hay un relato que viene presentando el evangelista. Y el último versículo, al decir el tercer día, nos vincula con lo que estaba diciendo anteriormente, el versículo anterior del capítulo 1. El Señor Jesús le dice a Natanael:
también te digo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, ¿cierto? Esto es una anticipación del reino milenial del Mesías. Así será el reino milenial cuando vemos que, lo que mencionábamos el día de ayer, los cielos reinarán sobre la tierra y todas las cosas serán reunidas en Cristo. Acá hay una anticipación de eso. Y al tercer día de que el Señor Jesús le dice a Natanael esto, pasa esto otro. Por lo tanto, debemos inmediatamente vincular y decir, bueno, lo que vamos a encontrar en el capítulo 2 es una respuesta a lo que él mismo le había dicho a Natanael. ¿Y qué encontramos en la nación de Israel? Una nación que se había llenado de ritos de purificación externas, pero que eran vacíos. Dice, había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Estas tinajas, estos tinajas estaban vacías. Y eran de piedra, ¿cierto? Recordábamos ayer los versículos de Ezequiel que dicen que Israel tiene un corazón de piedra. Y vacíos, el número 6 de las Escrituras, además es el número del hombre. Y está vacío. Y así estaba la nación de Israel cuando el Señor Jesús vino a ellas. Vacíos. Y además en la figura de la fiesta, Cristo vino a este mundo para ser el Mesías, para tomar su lugar en medio de la nación de Israel. Él vino a lo suyo, pero cuando llega a lo suyo se encuentra que no puede celebrar una boda con ellos. Es precioso cómo el Evangelio de Juan comienza con una boda y los últimos de los escritos de Juan de Apocalipsis termina con otra boda. En la boda, lo primero que se nos dice que el Señor Jesús hizo, las primeras de las señales, es un lugar donde no había vino y no había gozo. Y los últimos escritos de Juan, que es el Apocalipsis, termina con las bodas del Cordero, donde será el gozo perfecto. Es precioso esto, como el Espíritu Santo ha puesto todas estas cosas en orden. Pero demuestra cómo la purificación humana, el intento de conocer a Dios, y acá está la vinculación con lo que quiero hacer, el intento de conocer a Dios a través de medios humanos y ritos humanos, solamente produce que se acabe el verdadero gozo, que es el vino. El vino es una figura del gozo en las Escrituras. Y el ser humano está vacío. No tiene nada para poder ofrecer al Señor Jesús cuando Él vino a buscar acá. Él vino a lo suyo y su pueblo estaba lleno de ritos de purificación que no daban un gozo perpetuo. Después del siguiente capítulo tenemos a un fariseo que representa esto y le dice, al comenzar el capítulo, sabemos que tú vienes como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿cierto? Le dice Nicodemo al Señor. Y el Señor, ¿cierto? Pareciera que le responde algo nada que ver, pero tiene completamente que ver con el orden del Evangelio, porque le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él está completamente en el contexto de lo que el Evangelio nos dice. Él llega a un pueblo vacío, sin el gozo, y uno viene y dice, bueno, tú eres maestro, enfocándose en las cosas terrenales, en las enseñanzas. Y el Señor le dice, pero ¿sabes qué? Tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Para que pueda haber un verdadero gozo, debe haber un nuevo nacimiento. ¿Y cómo se produce el nuevo nacimiento? En Juan 3 lo va a decir también, a través del agua. El agua es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios se produce el nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús a estas personas? Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Hay que poner siempre atención a los detalles. Hasta el borde. Y no me quiero desviar a ser muy específico, simplemente sacar algunas aplicaciones. Puede ser que nosotros también, ahora yendo a nosotros, en esta búsqueda por el conocimiento del Señor, podamos cansarnos en algún momento por las experiencias de la vida, las circunstancias, el paso del tiempo, y podamos encontrarnos en una misma situación. Somos salvos, sí, claro está, pero nos encontramos que hemos perdido el gozo. Y nuestro corazón se puede endurecer como una tinaja de piedra. La única forma de poder ser llenos del verdadero gozo
es si nos llenamos de la palabra de Dios, hasta el borde si es posible. Y esto es muy preciosamente ilustrado en dos cartas del Nuevo Testamento, que son llamadas las cartas gemelas, Efesios y Colosenses. En ambas cartas se nos dice, sean llenos del Espíritu, dice, lo voy a leer mejor, para no equivocarme. Voy a leer primero Efesios, capítulo 4. Capítulo 5, versículo 18, dice, no se embriaguen con vino. En este caso el vino puede ser una figura obviamente acá es literalmente el vino para los efesios, pero también puede ser usado como una figura también del gozo, pero el gozo terrenal, las cosas de la tierra, ¿cierto? Las cosas que el mundo ofrece y que me da una alegría pasajera. Y me dice, bueno, no sean llenos con ese vino, no se embriaguen con vino. Cuando alguien se embriaga es que está tan ocupado con las cosas de esta tierra que pierde sus sentidos, no es sobrio y por lo tanto divaga. En lo cual hay disolución si no sean llenos del Espíritu. Y después hay unos versículos que dicen, hablen entre ustedes con salmos, bla, 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 etc. En Colosenses tenemos lo mismo, esta conclusión. Capítulo 3. Dice el versículo 16, al final dice, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ahí, solamente. Y a lo que voy esto, para no desviar más el pensamiento. En las dos partes se nos dice que tenemos que cantar entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales. Pero el inicio de ambas exhortaciones es diferente. En Efesios se nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, pero en Colosenses lo que se nos dice es que la palabra de Cristo abunde en abundancia en nosotros. Ese mismo versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Cuál es a lo que voy? Que lo que en una carta es llamado ser lleno del Espíritu, en otra carta es llamado que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Son sinónimos. Alguien se pregunta, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, permite que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios abunde completamente en ti. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Que entre nosotros vamos a hablar, cantando, alabando al Señor, en oración. Y quisiera proponer otra aplicación de lo que encontramos en las bodas de Caná, porque son 6 tinajas de piedra, y hay algo que me llamó la atención también hace un tiempo atrás, que dice este detalle, dentro de cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y siempre me preguntaba, bueno, ¿qué significa? Y no voy a decir que esta es la explicación, se la voy a hacer una aplicación que creo que puede ser preciosa para nuestros corazones. Pablo habla también de cántaros en 2 Corintios 4. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro de la gloria de Dios en nosotros. Haciendo alusión a lo que pasó con Gedeón, que eran cántaros y dentro de ellos había teas encendidas, ¿cierto? Y acá hay 2 o 3. Y me hace pensar, donde hay 2 o 3 reunidos en nombre del Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Cada uno de nosotros somos vistos como cántaros que son de barro, somos de la tierra, somos en el sentido hechos desde la tierra porque somos seres humanos. Y hay 2 o 3 cántaros que pueden entrar dentro de estas tinajas. Entonces la aplicación que quiero hacer es que estas tinajas también pueden representar iglesias locales que están vacías, que vemos cómo el testimonio cristiano se ha secado con el tiempo. Aquí hay un periodo. Claro, dice que se les acabó el vino, ¿cierto? Y más adelante el maestresala, el mayordomo, dice algo. Dice, todos sirven el mejor vino al principio y dejan el mejor para el final. Pero mira, tú has guardado el mejor vino. ¿Para cuándo? Para el final. Es decir, estaban llegando al final de la fiesta. ¿Y en qué periodo estamos nosotros hoy en día? Si no en el final de los tiempos de la iglesia.
Estamos hacia el final y alguien puede decir, bueno, el Señor no guardó el mejor vino para el final porque vemos el testimonio cristiano y vemos que falta el gozo y falta el poder del Espíritu Santo. ¿Puede ser eso posible? No, porque el Señor está en medio de los 2 o 3. Aún hoy en día Él puede hacer que hayan cántaros, haya tinajas, asambleas llenas de gozo y de alegría, que canten entre sí cánticos y salmos espirituales, exhortándose unos a otros. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente nosotros, el cristianismo entiende que María no fue más que una mujer, que fue el instrumento que Dios utilizó para el nacimiento del Señor Jesús, pero podemos caer a veces en el extremo opuesto de no considerar nada de lo que dice la Biblia de María. Y acá hay algo que nosotros tenemos que hacerle caso a María. A María como el personaje histórico que está en la palabra de Dios, ¿cierto? No como aquella que veneran algunos, no. Ella dice algo claro: hagan todo lo que Él les diga. Y María no está apuntando nada más que lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Hacer todo lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Cuando nosotros obedecemos todo lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer, sin excepción, sin hacer conclusiones sentimentales o lo que nosotros creemos que la Biblia dice, sino obedecer lo que el Señor dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los cántaros de nuestro cuerpo, las tinajas de nuestras asambleas, y nos vamos a esforzar por llenarlas del agua de la palabra de Dios. Cuando esto sucede, a nosotros no nos corresponde transformar el agua en vino, para usar una figura. Estos hombres no cuestionaron y dijeron, pero Señor, falta el vino, nos falta agua. ¿Cómo vamos a ofrecerle agua a estas personas? No, ellos dicen que las llenaron hasta el borde. Con fe ellos llenaron las tinajas hasta el borde. No nos corresponde a nosotros generar dentro de nosotros sentimientos de amor y de aprecio hacia el Señor Jesús. Muchas veces los cristianos se encuentran en este estado casi depresivo, que parece ser que nunca llegan a cumplir lo que ellos piensan que tienen que llegar a ser. No, nunca llego a la estatura que el Señor me pide. Pero que el Señor nos pide que generemos eso en nosotros. O luchamos y dice, nos falta amor al Señor, oh, soy tan débil, y el Señor me pide que yo sea así, y no puedo, y de alguna manera hay una lucha interior, pero el Señor no nos dice que hagamos este proceso de transformación, porque eso se encarga Él. Él lo tiene que hacer. Nosotros, nuestro deber es obedecerlo a Él. ¿Y qué nos dice? Para usar una aplicación, que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Y el sinónimo de esto en Efesios es: sean llenos del Espíritu Santo. Y va a haber un resultado. Va a haber asambleas donde hay 2 o 3 reunidos al nombre del Señor Jesús, llenas del gozo del Señor. Y cuando vemos que este vino es llevado al mayordomo, hay una conclusión. Tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Y yo quiero concluir con esto último casi. El Señor todavía tiene en el día de hoy, cuando está por despuntar el alba, cuando Él está a punto de buscar a la iglesia, todavía tiene reservado el buen vino para estos tiempos. Es verdad que quizás vivimos en los tiempos de la Odisea, donde vemos un fracaso general. Pero cuando el pueblo obedece al Señor, cuando nosotros obedecemos lo que el Señor tiene para decirnos, y lo cumplimos y nos llenamos de su palabra, todavía Él tiene el buen vino para ofrecer, aún cuando el día está por despuntar. Dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y es muy triste ver el Evangelio según Juan, este progreso en relación con la nación judía. El Señor hace 7 señales en Juan. Son llamadas señales. ¿Por qué? Porque eran una demostración de que Él era el Mesías. Parte con el agua transformada en vino
Y la última gran señal que Él hace es la resurrección de Lázaro. A través de la resurrección de Lázaro, Él demostró con poder que Él era el Hijo de Dios. Pero el capítulo siguiente, el capítulo 12, hay una declaración muy triste. Dice que el pueblo de Israel amó más la gloria de los hombres. El Señor en 7 señales les demostró claramente su gloria de que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Para Israel, ellos amaron más la gloria del hombre. ¿Y ahora cómo es como nosotros? ¿Amamos realmente la gloria del Señor Jesús? Los discípulos dicen que creyeron en Él por lo que vieron. Creyeron en que Él era el Mesías. 3 días después de que Él le había dicho a Natanael que de ahora en adelante verás a los ángeles de Dios, etcétera, etcétera. Al tercer día, el número 3 nos habla también de resurrección. Nosotros hoy estamos cimentados sobre la obra de la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Él les demuestra que esto es verdad. Y Él nos ha dado también el testimonio de su palabra para creer en Él como el resucitado. Entonces, resumiendo, solamente hagamos todo lo que Él nos dice, llenémonos por completo hasta el borde de su palabra, dejemos la labor de transformación en sus manos, ya sea para nuestro carácter individual o ya sea para nuestras reuniones locales, y confiemos plenamente en que cuando ya está por acabar este periodo de la gracia, el Señor todavía tiene el mejor gozo guardado para los suyos.